¿Cuál es la diferencia entre una brujería y una maldición? En la vida tienes que tener mucho cuidado con las personas con las que te topas, ya que no sabes si en vez de ayudarte te pueden hundir aún muchísimo más. Soy Areli y esta es mi historia. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta La brujería del mar. En estos momentos tengo 42 años. Soy mamá soltera de 2 hermosas niñas. Vivimos con mi madre. Desde muy joven, como a los 20 años, me empecé a dar cuenta que todo lo que hacía me salía mal. Por más que me esforzaba, no podía salir adelante. En ese tiempo, ya tenía a mi hija mayor y su papá, así nada más de la nada, nos dejó. En la escuela jamás fui muy aplicada, así que decidí salirme de la prepa. Nunca he sido una blanca paloma, pero sí me ha ido muy mal. Años después, tuve a mi segunda hija y la historia se repitió de nuevo. Otra hija y otro padre que decidió abandonarnos. He practicado casi todas las religiones que hay, con la esperanza de encontrar una respuesta a esta mala suerte que constantemente ha estado presente en mi vida. En los trabajos ha sido lo mismo, no duró, y por una u otra razón siempre me despiden. Hace años entré de guardia de seguridad, se me hacía muy pesado, pero por fin medio encontré mi estabilidad. Ahí estuve cerca de 4 años. En ese tiempo conocí a Guadalupe, una compañera con la que hice una fuerte amistad. Salíamos a comer o de parranda, y en una de esas ocasiones decidimos ir a un bar, en el que por mi culpa tuvimos una pelea y a ella le hirieron con una navaja. Debo mencionar que nunca había ido a su casa hasta ese momento cuando fui a visitarla. Ahí platicando salió lo de mi mala suerte y ella me preguntó que si nunca había checado con una bruja o vidente para ver si mi mala suerte era ocasionada por un trabajo. Yo me quedé pensativa y respondí que no. Ella enseguida me dijo que conocía a alguien que era buenísima, que nada más que se mejorara me iba a llevar, pero que teníamos que estar en la casa de Ivonne antes de las 5 de la mañana, ya que se le juntaba mucha gente. No hay horarios, más bien ella decide a la hora que ya no va a ver a nadie. Pasaron 3 semanas y todavía estaba Lupe de incapacidad cuando me llamó y me dijo que al otro día la iríamos a ver. Llegamos a las 4:30 de la madrugada y había como 6 personas esperando. En esa ocasión, Ivonne empezó las consultas a las 7 de la mañana, así que a mí me tocó pasar aproximadamente a las 11. Le dije a Lupita que me acompañara, ya que me daba mucho miedo, y sí, le tenía mucha confianza. Entramos, y desde ese momento sentí una vibra muy pesada. Enseguida Ivonne me preguntó que si me sentía mal, porque ella, en cuanto entré, tuvo una reacción muy fea. Decía que sentía mucho rencor hacia mí y que tenía algo muy pesado. Yo le dije que no, que me sentía normal como siempre, pero ella me dijo que tal vez con tantos años que llevaba con esto a mi lado, que ya no me daba cuenta de lo paranormal que pasaba a mi alrededor. Solo con el simple hecho de ponerme a su lado, su piel se le ponía chinita y sentía muchas náuseas. De ahí me dijo que tenía una brujería muy vieja y que le costaría mucho trabajo, que le daba miedo acercarse a mí, pero que a la vez le intrigaba saber qué tipo de brujería era, ya que la magia antigua le llamaba mucho la atención. Me empezó a interrogar acerca de mi vida y le platiqué todo. Me dio una lista de cosas que le tenía que llevar, entre veladoras, prendas y varias cosas más. Me citó a la semana siguiente. Saliendo, estaba súper mal. Le dije a Lupita que me ayudara a sentarme en la banqueta. Un sentimiento de angustia se empezó a apoderar de mí. Ella me consolaba y así estuve un buen rato. Hasta la gente que pasaba por ahí se nos quedaba viendo y más de una persona se paró para ver si necesitábamos ayuda. Llegué a casa y le platiqué a mi mamá. Ella me reprochó
porque siempre desde chica estuve yendo con santeros, brujos y chamanes. Bueno, con todo lo que tuviera relación con lo paranormal y los trabajos de limpias y cosas por el estilo. Pasó toda la semana y cada día se llenaba más de incertidumbre para mí. Le dije a Lupita que me tenía que acompañar de nuevo, que no me dejara sola, que tenía mucho miedo de que me dijeran que había algo tan malo en mí que no me podrían ayudar. Junté todo lo que Ivonne me pidió y llegamos a la cita. Empezó limpiándome con huevo, los cuales se me rompían en la cabeza. Ella por momentos se veía muy afectada. Hizo un círculo de sal y me puso dentro. Lo roció con alcohol y le prendió. Inexplicablemente, una jarra con agua que tenía en su mesita se rompió y el agua apagó parte del fuego. Me sacó del círculo y me dijo que me sentara. Sacó unas hierbas de la bolsa y me empezó a pegar con ellas. Toda mi blusa se empapó como si me hubieran arrojado agua encima. Entonces nos dijo que descansaría un poco, que estaba exhausta. Prendió un cigarrillo y me preguntó que si alguna vez yo había o me habían hecho una limpia o algo en un río o en el mar. Al principio le dije que no, pero pensando, cuando tenía 16 años, conocí al papá de mi primera hija. Él y su familia se dedicaban a la santería. Era mayor que yo. En ese tiempo, él tendría como 22 años. Y una vez me dijo que me haría un tipo bautizo o una protección. En una playa me pidió que me vistiera de blanco. Me puso collares, pulseras, una ofrenda con fruta y flores, y me pidió que me fuera metiendo poco a poco al mar hasta que se me hiciera difícil caminar o sintiera que el agua me estaba jalando y dejar ir la ofrenda, me quitara los collares y las pulseras y esos también los dejara ahí, que después me fuera saliendo sin darle la espalda al mar hasta que llegara a la playa y el agua no tocara mis pies, ya que le había pedido a Yemaya y Ochun que me cuidaran. Ella en ese momento se me quedó viendo y me preguntó que si desde esa vez había empezado mi mala suerte y todo lo que me pasaba. Y en realidad sí, desde ahí empezó todo para mí. Ivonne me jaló para enfrente de ella, puso sus dedos en mis ojos, me roció con colonia y entró en trance. Esto a mí se me hizo muy rápido, pero me dijo Lupita que sí se tardó bastante, que las dos estábamos paradas inmóviles, una enfrente de la otra, que por momentos Ivonne se retorció un poco. Al quitarme los dedos de los ojos, empecé a sentir un olor muy fuerte a pescado. Se sentó muy cansada y me dijo que nunca me hicieron una protección. Ese desgraciado te amarró al mar. Ivonne estaba sudando y se veía blanca, así como si estuviera muy enferma. Lupe le preguntó que si estaba bien y ella solo asintió con la cabeza. Sacó un Sprite y se empezó a rociar por todo el cuerpo y después a nosotras. Prendió más varitas de incienso y 2 veladoras rojas que me había pedido. Después de un rato, ya casi al anochecer, me dio las indicaciones de cómo se me iba a quitar esa brujería, pero que esto lo tenía que hacer sola, ya que no me podía acompañar por sus obligaciones de estar ahí en su consultorio, pero que lo hiciera cuanto antes. Me dijo que si quería Lupita me podía asistir en el trabajo, ya que desde que la conoció se había dado cuenta de que era medio bruja, así que me sería de gran ayuda. En nuestro siguiente descanso, compré todo lo que me dijo y nos dirigimos en compañía de un amigo al río más cercano, ya que todo eso se tenía que hacer en agua. Llegamos a los dinamos en la Ciudad de México y nos fuimos subiendo hasta que encontramos uno que estuviera solo. Le dije a nuestro amigo Noé que se quedara arriba, que él no podía bajar, así que nos esperó en el auto haciendo guardia por si alguien se acercaba. Bajamos una veredita que tenía tierra muy suelta. Empezamos el ritual y yo traía un vestido blanco, ya que así tenía que estar, vestida completamente de blanco hasta la ropa interior. Entré al agua que estaba helada y me tuve que desnudar completamente. Me sumergí y con la cara viendo hacia donde iba la corriente, me empecé a limpiar por todo el cuerpo con hierba santa, después con guayaba rosa y por último con alcohol, mientras Lupita humeaba con inciensos de palo santo. Así estuvimos por cerca de media hora. Lupita me decía: recuerda lo que dijo Ivonne, por más que escuches cosas, no puedes voltear en ningún momento hacia atrás. Se escuchaban gruñidos y lamentos muy horribles que Lupita también escuchaba. Ya para finalizar, me tenía que salir del agua
y ponerme agua de coco que fuera desde la nuca hacia enfrente, y esta también tenía que caer al río para que se la llevara la corriente, y vestirme así sin secarme. Así lo hice todo al pie de la letra. Los ruidos se seguían escuchando, así como si estuvieran atrás de nosotras, pero no volteamos. Empezamos a subir la vereda y le gritamos a Noé para que nos ayudara. Lupita salió primero, pero cuando me dio la mano y me quiso ayudar, sentí claramente cómo me jalaron de los pies y caí por la vereda. Le grité a Lupita que me ayudara y ella sí se podía mover sin ningún problema. Intentamos una vez más salir y mis piernas no respondían. Los lamentos se escuchaban más fuerte y solo le dije: amiga, por favor, llame a Ivonne y dile lo que está pasando. Le llamó y le explicó. Me pasó la llamada. Ivonne me dijo: no inventes, esto es más fuerte de lo que pensé. Regresa al río y vuelve a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero ahora vas a hacer unas oraciones junto con Lupe y ya que hayas terminado, vas a tirar toda tu ropa al río y dejarás que se la lleve. No voltees hacia atrás y sal por ti misma, sin que nadie te ayude. Te va a costar mucho trabajo, pero saldrás y mañana te veo a primera hora en mi casa. Solo avísame qué pasa ahorita que terminen. De nuevo me metí y con las cosas que teníamos me hice el ritual. Así desnuda empecé a subir la vereda y cada paso que daba se me hacía muy pesado, pero por fin pude salir. Subí al auto y Lupita y Noé me cubrieron con unas cobijas que estaban en él. Llegando a la casa me ayudaron a entrar y eran como las 5 de la tarde. Me dormí profundamente. Me desperté al otro día como a las 7 de la mañana y me dirigí a la casa de Ivonne. Llegando, ella tenía varias cosas para volver a hacerme limpias y así poder cortar el amarre que tengo. Me explicó: este tipo te mandó lo más profundo que pudo. Me preguntó que si no le había hecho algo malo, porque el trabajo que me hizo lo hizo con mucha hazaña, y no fue para hacerme daño mortal, sino para que siempre estuviera en agua salada y jamás pudiera ser feliz. Yo le dije que no le había hecho nada, pero que él siempre decía que yo lo engañaba, y cuando le dije que estaba embarazada, él creía o decía que la niña no era de él. Ahí encontró Ivonne la respuesta a este despreciable acto. No me dio esperanzas vanas, solo me prometió que hará todo lo que esté en sus manos para poder ayudarme y liberarme de este amarre en el mar. Lupita también siempre ha estado a mi lado, y ahora que decidió que Ivonne la ayudara a abrir su tercer ojo, sé que entre las dos me ayudarán a salir de esto poco a poco. Espero te haya gustado el relato. Si es así, regálame un like. Si aún no te suscribes, te invito a que lo hagas. Ayúdame compartiendo el video y así poder llegar a más aficionados al terror. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tus comentarios, todos son bienvenidos y me ayudan a que el canal siga creciendo. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.